Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a después tomar un momento para orar de nuevo, hermanos. El día de hoy, si tiene su Biblia con usted, por favor le pido que la abra, Colosenses 1, versículo 15 al 18, por favor. Un amén, si están ahí, hermanos. Bueno, les pido que me acompañen a leer la palabra y luego a orar conmigo. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1, del 15 al 18, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Les pido por favor que inclinen su rostro conmigo y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre, venimos ante ti, Señor, de nuevo dándote las gracias, Padre, dándote la gloria, la honra a ti, Señor. Venimos con humildad, Padre, con un corazón humillado, Señor, reconociéndote, Padre, como el único Dios verdadero, Señor, el creador de todo, Padre, como nuestro Dios, el todopoderoso, Señor, el santo, santo, santo. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia que nos has mostrado, Señor. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu familia, Señor. Cuando éramos blasfemos, Señor, pecadores, que no merecíamos, Señor, tu amor. Padre, te has compadecido de nosotros, Señor. Has sido paciente, Padre, y has mostrado misericordia, Padre. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Señor, te pedimos también, Padre, que bendigas este momento, Padre, momento de la predicación de tu palabra, Señor. Que nos ayudes a todos, Padre, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, Padre. Poder comprender, entender, Señor, aún más, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién es nuestro Señor Jesús? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es nuestro deber, nuestro propósito, Señor? Ayúdanos, Padre, abre nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. Solamente todo esto es posible por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre. Ten misericordia de mí también, Señor, para poder proclamar tu palabra, Señor, siendo fiel a ti, Padre, para edificar a mis hermanos, Señor, y en amor, Padre. Úsame, Señor, si a ti te place. Gracias, Señor. En el nombre de tu Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios de nuevo, hermanos, porque es un privilegio en realidad estar aquí todos reunidos como su iglesia, como su pueblo. Es un privilegio también el compartir la palabra con ustedes, hermanos. Le damos la gloria y la honra a Dios porque nos permite estar reunidos. El día de hoy, hermanos, como lo acabamos de leer, vamos a ver los versículos del 15 al 18. Recordando que Pablo es el autor de esta carta, hermano, a los Colosenses, que Pablo escribió esta carta desde la prisión, que Pablo muestra el interés, el amor por estos hermanos, escribiéndoles y dándole gracias a Dios porque estos hermanos estaban mostrando fruto. Pero también, hermanos, escribe esta carta después de recibir noticias de que esta iglesia en Colosas estaba siendo amenazada con falsas enseñanzas de falsos maestros. Estas enseñanzas iban desde que Cristo no era suficiente, que Cristo no era Dios, que Dios no podía haberse encarnado en una persona humana, que Cristo no era suficiente para la salvación, que necesitábamos algo más para la salvación. Y en respuesta, hermanos, tenemos esta gloriosa carta, inspirada por el Espíritu Santo, una carta muy cristocéntrica, como ya lo habíamos visto las veces pasadas.
Y en especial el día de hoy, hermanos, continuaremos con lo que ya les había mencionado, el himno a Cristo. Este himno a Cristo que va del versículo 15 al 23. Este himno a Cristo que, según la tradición, se cantaba en la iglesia primitiva. La vez pasada, hermanos, les había mencionado que yo había dividido esta sección en 3 partes. La vez pasada vimos la primera, el día de hoy veremos la segunda y si Dios así lo quiere, en otro día veremos la tercera. Y como lo mencioné, hermanos, esta carta es muy cristocéntrica. Esto quiere decir que habla mucho de la persona de Cristo, que exalta a la persona de Cristo. Y esto es algo, hermanos, que se le llama cristología, que es el estudio de la persona de Cristo, quién es Cristo, y de la obra de Cristo. Y de la misma manera, hermanos, cuando estudiamos los atributos de Dios, cuando estudiamos la Trinidad, todo eso que es parte de la teología, en específico la teología propia. Y esa teología, ¿se acuerdan cuando estudiamos los atributos los jueves? Nos ayuda a entender, a comprender un poco más quién es nuestro Dios, sus perfecciones, sus atributos, sus virtudes. ¿Para qué? Para poder adorarle de una manera correcta, para poner en la práctica esas verdades que aprendemos, para que en la experiencia, hermanos, de acuerdo a esa verdad que hemos escuchado del Dios glorioso, para que en la práctica, en la experiencia podamos vivir esa verdad, hermanos, podamos confiar en nuestro Dios. De la misma manera, hermanos, la cristología nos ayuda a entender un poco más quién es Cristo, cuál es su obra. Aún en nuestra mente finita, hermanos, hay misterios, hay cosas que jamás vamos a poder comprender con esta mente. Pero, hermanos, confiado estoy en que por medio de esta predicación, hermanos, por medio del Espíritu de Dios, nos ayudará a comprender un poco, cada día más, a lo mejor, más cerca de estar en la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de Cristo, hermanos? Espero que podamos comprender, hermanos, que estas cosas son importantes. Porque así como había falsas enseñanzas en esos días, y ha habido a lo largo de la historia acerca de la persona de Cristo, así como los colosenses estaban siendo atacados, en nuestros días, hermanos, esas mentiras no han cesado, esos ataques no han cesado, esas falsas doctrinas no han cesado. Siguen existiendo estas falsas enseñanzas acerca de la persona de Cristo. Entonces, hermanos, yo oro a Dios que por medio de esta predicación, que es para su gloria, hermanos, podamos nosotros como la iglesia de Cristo podamos depender totalmente de quién es Cristo. Podamos depender totalmente de Él, perdón. Y comprender, hermanos, como lo leemos en Juan 15, que es una necesidad que tenemos, hermanos, el permanecer en Cristo. ¿Por qué dice la palabra? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así es que, hermanos, que el día de hoy tendremos 2 puntos en nuestro sermón. El primer punto, hermanos, será un repaso de la vez pasada, que nos enfocamos en la supremacía de Cristo en la creación. Y el segundo punto será la supremacía de Cristo en su iglesia, en la iglesia. Así que les pido que me acompañen. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a empezar en el 15 y dice así la palabra de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y como ya lo hemos hablado, hermanos, y más en específico la última vez que compartí con ustedes, Él se refiere al Hijo amado del que habla el versículo 13 y 14. Este Hijo amado, dice la palabra, es la imagen del Dios invisible. El Hijo amado que se encarnó y en que tenemos redención, el perdón de los pecados. Este Hijo amado es la imagen visible del Dios invisible.
Esto, hermanos, es una afirmación. Nos está dejando saber claramente, Cristo es la imagen de Dios. Esta palabra imagen lo leíamos la vez pasada, ese eikon, significa que es una representación como la imagen que se ve en un espejo. Es una representación exacta y visible de Dios. El hombre, hermanos, fue hecho o fue creado a la imagen de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios, pero no representamos, hermanos, de manera satisfactoria quién es Dios. No somos la imagen de Dios, somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Mire aquí la diferencia. Cristo es la imagen de Dios. No fue hecho a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Nosotros solo reflejamos algunos atributos de nuestro Dios. Comunicamos algunas perfecciones de Él, pero nunca lo podremos hacer plenamente. Nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es creador y nosotros somos personas finitas, hermanos. Somos criaturas de Dios. Solo Cristo es la única semejanza satisfactoria de quién es Dios. Como lo dice Hebreos 1:3, lo leo, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Vemos la palabra resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa palabra resplandor es un brillo reflejado de su gloria. Escuche esto, Cristo refleja perfectamente la majestad de Dios. Y puede surgir una pregunta, ¿en qué forma Cristo refleja la gloria de Dios? Esto es, hermanos, por medio de su carácter, por medio de sus obras, por medio de su obra redentora y por medio de su resurrección. Hermanos, en Jesús vemos la naturaleza y el carácter de Dios revelados. Como lo empieza Hebreos 1, ¿verdad? Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras, de varias maneras, dice, ahora nos ha hablado por el Hijo. El apóstol Juan nos dice en Juan 1:18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero dice, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo amado, hermanos, le ha dado a conocer. Y es así como Cristo trae claridad a nosotros, hermanos. Porque si pensamos, hermanos, meditamos en esto, la realidad es que tenemos conceptos de Dios, ideas de quién es Dios. Pero solo Cristo trae claridad a todas nuestras imprecisas nociones del Dios invisible. Inclusive Cristo lo declaraba abiertamente, Juan 12:44. Dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve, ve al que me ha enviado. Juan 14:5-9 también, Tomás le dijo, ese Tomás, ¿verdad? Dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, Tomás, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Y esta declaración de Cristo, hermanos, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, Cristo nos muestra al Padre. En palabras de Calvino dice, y cito, en Cristo Dios nos muestra su justicia, su bondad, sabiduría, poder. Y dice Calvino, en pocas palabras, en Cristo Dios nos muestra todo su ser. Jesús
Cristo Jesús, el Hijo amado, es la imagen visible del Dios invisible. Hermanos, esta es una declaración de la deidad de Cristo. Estos herejes en Colosas querían despreciar a Cristo. Cristo no es suficiente. Cristo no es Dios. ¿Cómo es posible que la deidad tome forma humana, tome un cuerpo humano? Pero Pablo les declaraba por medio de este himno, hermanos, Cristo es la revelación completa del Dios invisible. Y como lo dirá más adelante que estudiaremos, Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Esa palabra plenitud es la suma total. La suma total reside corporalmente en Cristo. Cristo es Dios encarnado. Es el que le ha dado a conocer perfectamente y plenamente, hermanos. Cristo es, como lo estudiamos en la mañana, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Qué gran misericordia, hermanos, es que Dios ha tenido para nosotros. Que por medio de su Hijo, Él se ha dado a conocer. No sé si han meditado en esto, hermanos. Pero la palabra de Dios nos muestra a un Dios inaccesible. A un Dios inaccesible y trascendente. Es decir, que no podemos acceder a Él y que no podemos comprenderlo. Que es por sobre todas las cosas. Nos muestra su trascendencia y su inaccesibilidad. Pero en Cristo, hermanos, nos muestra su inmanencia. Es decir, su cercanía, hermanos. En Cristo Dios es accesible a nosotros. Es cercano a nosotros, hermanos. Como una pequeña aplicación, hermanos, aquí les quiero traer a memoria estas palabras de Calvino también. Y dice, debemos tener cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios resultará ser un ídolo. Cristo, siendo Dios, de la misma naturaleza de Dios, es el único, hermanos, capaz de revelar perfectamente quién es Dios. Regresamos a Colosenses 1:15, porque el Hijo amado no solo es la imagen de Dios, sino que también es el primogénito de toda creación. Y ya lo habíamos estudiado un poco la vez pasada, hermanos, pero esa palabra primogénito o prototokos en el original ha sido una palabra de mucho debate porque en realidad se ha entendido como que Cristo es el primero de toda la creación, en el sentido que es el primer ser creado, el primero en el tiempo en ser creado. Pero hermanos, ya lo habíamos hablado, el significado de esta palabra primogénito no solo se refiere al hijo que nació primero, sino también se refiere al que tiene el honor, al que tiene la autoridad, la preeminencia. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios, cómo Dios llama a Israel primogénito, Éxodo 4:22. Dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si meditamos en esto, Israel no fue la primera nación de este mundo. Israel es el que tenía la autoridad de Dios, tenía un lugar de honor para Dios, pues Dios le había escogido, hermanos. Salmo 89:27, también un salmo mesiánico, dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El enfoque en este versículo, hermanos, está en que el primogénito tendría una posición de honor, una posición de autoridad. Y en nuestro versículo del día de hoy, hermanos, en este caso, en nuestros versículos, esta palabra primogénito se refiere a la preeminencia de Cristo, a la autoridad que tiene Cristo sobre la creación, a la supremacía de Cristo sobre la creación. La palabra supremacía, para poder entender, hermanos, es el que tiene más alto rango o autoridad. El primogénito
era tener una posición de honor y autoridad, y si continuamos leyendo, va a aclarar si tenemos alguna duda. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Dice, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Ese porqué con el cual comienza este versículo, hermanos, nos da la razón de por qué Cristo es el primogénito de toda la creación. Y esa razón es porque en Él fueron creadas todas las cosas y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo es protagonista en la creación. Cristo es el primogénito de toda creación, el que tiene autoridad sobre esa creación, el que tiene la supremacía sobre la creación. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Un comentarista lo dice así, hermanos, dice, si Dios Padre es el arquitecto divino que concibió la creación, Dios Hijo es el agente causal por el que se llevó a cabo. Y ya lo habíamos visto qué es todas las cosas. Y ahí nos dice, las que están en los cielos, como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Salmo 104, 24 nos dice así, cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Hermanos, desde lo más grande y más visible hasta lo más pequeño que no podemos ver, inclusive los seres espirituales como los ángeles, sin importar su jerarquía, Cristo lo ha creado todo y es superior a todos ellos. No está de más recordar que Cristo no es un ángel, hermanos, como hay algunas enseñanzas por ahí. Cristo es el creador de todo, el supremo sobre todo. Esto incluye a los ángeles. Esto le hace a Cristo, hermanos, digno de toda adoración, de toda alabanza de nosotros. Apocalipsis 5:3 dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Toda la creación, hermanos, reconociendo a Cristo. Y el final del versículo 16, hermanos, nos recuerda de nuevo que todo lo creado ha sido creado por medio del Hijo y todo esto es para el Hijo. Todo para la gloria de Dios, para la alabanza del Hijo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, es decir, Él es el medio y todo es para su gloria. Cristo es Señor de todo lo que existe, hermanos. Vamos al versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y es que Cristo no solo es la imagen del Dios invisible y el creador de todo, sino que el versículo 17 nos dice que Cristo ya existía desde antes de todas las cosas. De nuevo, esto nos apunta a su deidad, a su eternidad, a su preexistencia, hermanos. Cristo no comenzó a ser Dios cuando nació como humano. Cristo ya era Dios y de la misma esencia y naturaleza que el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Y vamos ahí, si vemos lo que Pablo está diciendo, podemos entender un poco lo que los herejes de Colosas estaban enseñando. Cristo no es eterno, Cristo no es Dios. A lo largo de la historia ha habido muchas enseñanzas así, hermanos. Juan 1:1-3 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra del verbo, hermanos, el logos, que significa palabra literal, se aplica principalmente a la persona de Cristo.
la palabra eternamente preexistente que expresa los pensamientos del Padre a través del Espíritu. Esta palabra, cuando Juan la estaba declarando, hermanos, podían comprender de qué se estaba hablando un judío, porque a lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver esa palabra, el verbo, el logos, y está asociada con el poder creador de Dios. Por el poder de su palabra es que fue creado todo. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios habló y todo existió. Ese es el enfoque de esa palabra. También está asociada con la revelación de Dios. Es decir, cuando Dios se revelaba, lo podemos ver el ejemplo en los profetas, cuando decía, la palabra de Dios vino a mí. La palabra, el logos. Dios revelando su palabra. También está asociada con la liberación y la salvación de Dios. Dios envió a su palabra a sanar y a liberar. Juan nos deja claro que el verbo ya existía, que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne, hermanos. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El logos, hermanos, el verbo se hizo carne, como lo estudiamos de nuevo hace rato, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciere, yo soy. Cristo aquí de nuevo, hermanos, declarando su deidad abiertamente. Ese yo soy. Está declarando su autoexistencia, su autosuficiencia. Cristo no era un ser creado. Cristo es eterno. Cristo estaba desde antes de todas las cosas. Y continuando en nuestro versículo, Cristo no solamente se limitó a crear todo el universo y lo dejó correr. No, Cristo también continúa sustentando todo el universo, como lo dice Hebreos 1:3 que lo leímos. Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y aquí es importante, hermanos, entender o comprender que cualquier Jesús, hermanos, cualquier Jesús que se nos presente, aparte del que estamos viendo el día de hoy, no es el Jesús de la Biblia. Cristo siendo Dios, es la imagen de Dios, que tomó carne y le dio a conocer. Cristo es el que tiene el honor y la supremacía sobre todo lo creado. Él fue el agente de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Cristo es eterno y Cristo sostiene todo el universo, hermanos. Pasamos a nuestro versículo 18. Y aquí vamos a ver un poco del punto 2, la supremacía de Cristo en su iglesia. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Esa frase, hermanos, de Él es también, tiene un énfasis de que además de todo lo que acabamos de ver, hermanos, todo lo que acabamos de ver en este poquito momento, además de ser la imagen de Dios, creador, sustentador, supremo, además de todo esto, dice la palabra, Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, Cristo y no otro. Cristo y nadie más. Cristo, el Hijo amado, también es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Es decir, hermanos, la iglesia es un cuerpo y Cristo es su cabeza. Palabras de John MacArthur, y cito, dice, este concepto no se usa en el sentido de la cabeza de una compañía, como una organización, como una compañía, dice, sino que señala a la iglesia como un organismo viviente, unido, de manera inseparable por Cristo.
El cuerpo es un cuerpo vivo. La iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Si a un cuerpo, hermanos, le cortamos la cabeza, el cuerpo muere. De esta manera es que Cristo le da vida al cuerpo. Él es la fuente de vida de su iglesia, de este cuerpo. Así como lo leíamos, Cristo fue antes de todas las cosas, dice, y leíamos ¿qué? Y sustenta todas las cosas. Esto incluye a su iglesia. El título de Cristo como cabeza de la iglesia, hermanos, también se refiere a su supremacía. Cristo es supremo, es el jefe, es el prominente, es el amo, es el Señor de la iglesia. Vamos a leer Efesios 5, 22, 24. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Repetimos esa parte? No. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Estos versículos, hermanos, podemos ver cómo el ser cabeza se refiere a la autoridad y cómo el cuerpo se somete a esa autoridad. La cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza dirige, la cabeza gobierna, la cabeza da vida y la cabeza da fuerza al cuerpo. Lamentablemente hoy, hermanos, varios quieren usurpar ese lugar de Cristo. Falsos apóstoles, falsos profetas. Pero hermanos, el amo y Señor de la iglesia es Cristo, no alguna figura humana. La cabeza no es el Papa, hermanos. La cabeza no es un pastor, no es el gobierno. Aclaro que Cristo ha dejado pastores, ancianos, maestros para que dirijan su iglesia. Pero todos estos sometidos a Cristo y a su palabra y guiados por el Espíritu Santo. Como Pablo lo escribió a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14, 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Tal vez la Reina Valera dice baluarte, ¿verdad? La iglesia, hermanos, la eclesía, se refiere al cuerpo universal total de creyentes, a quienes Dios llamó fuera del mundo y a su reino eterno. R.C. Sproul menciona esto, dice, la iglesia se refiere a todo el pueblo que pertenece al Señor, aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Esta imagen de un cuerpo, hermanos, la encontramos en varios escritos de Pablo. Los siguientes versículos, hermanos, que vamos a leer, nos hablan de la unidad que debería de haber entre el cuerpo, hermanos, entre unos y otros. Esa unidad que debería de haber entre los miembros del cuerpo, pero también con la cabeza, con Cristo. 1 Corintios 12, de 12 al 26, leemos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario,
La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esta es, hermanos, la imagen de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La iglesia, que como ya lo hemos estudiado con nuestro pastor en Efesios, es la plenitud de Cristo. Y es donde se debería de ver la gloria de Dios. Hombres y mujeres de toda lengua, de toda nación, que han sido justificados solo por Cristo y solo por la fe. Vamos de regreso al versículo 18, hermanos, de Colosenses. Porque el texto nos dice que también Él es, dice, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Esa palabra del principio, hermanos, es que es el punto inicial. Cristo es primero y por lo tanto principal, lo más importante, lo que tiene prioridad por estar delante de los demás. Como lo dice Apocalipsis 3:14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De nuevo, el principio, hermanos, es el origen, la fuente. Así como Cristo, hermanos, lo acabamos de ver en los versículos anteriores, 15, 16 y 17. Cristo es la fuente de la primera creación. Cristo es creador de todo. Pablo nos dice, hermanos, que Cristo también es el origen o la fuente de esta nueva creación que es su iglesia. La iglesia que es su cuerpo, la cual es su pueblo santo, que Él obtuvo con su sangre preciosa. Es Cristo la fuente de esa iglesia, la fuente de su pueblo. Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para postergar ¿a quién? A la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es Cristo quien da vida a la iglesia, es Cristo quien compró con su sangre preciosa, hermanos, a esta iglesia, a este pueblo. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, hermanos, ya lo he mencionado, derramando su sangre. Es como lo ha hecho. Cristo derramó su sangre. Esto lo hizo por medio de su muerte, hermanos. Por medio de su muerte, derramando su sangre preciosa, pero también por medio de su resurrección. Así como lo dice nuestro versículo, Colosenses 1:18, Él es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos. Es así, hermanos, como nos ha dado vida nueva y como algún día todo será completado físicamente ya, hermanos. Estaremos en el nuevo cielo, nueva tierra, nueva creación, cuando seremos resucitados, hermanos, a nueva vida ya. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito, de nuevo esta palabra, hermanos. ¿Por qué se le dice a Cristo el primogénito de entre los muertos? Porque fue la primera persona, esto es importante, Cristo fue la primera persona que murió y resucitó corporalmente entre los muertos. ¿Pero para qué? Para no morir más. A un cuerpo glorificado. Y podemos ver en la palabra de Dios que ha habido varias resurrecciones o gente que ha sido resucitada. Un ejemplo de eso, Lázaro. Jesús lo llamó y ¿qué dice? Lázaro se levantó de entre los muertos. Pero Lázaro fue resucitado a vida física. Tuvo que morir de nuevo. Jesucristo es la primera persona, hermanos, que resucitó de entre los muertos para no morir más.
Cristo, el primogénito de entre los muertos. Algo que se anunciaba desde antes, leamos Hechos 26, 22, 23. Dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucediera. ¿Y qué es esto que anunciaron? Dice, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Lo mismo, 1 Corintios 15, 20, hermanos. Pablo a los Corintios dice, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, dice, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. William Barclay, comentarista, dice así, la resurrección de Jesucristo es su título de señorío supremo. Pues con la resurrección, Cristo ha mostrado que ha conquistado todo poder que le fuera contrario y que no hay nada en la vida y la muerte que le pueda parar. Hermanos, todo esto es una gran esperanza para nosotros. Tenemos a un Dios todopoderoso que venció la muerte. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos, inevitablemente pasaremos por la muerte. Enfrentaremos la muerte, así como Cristo enfrentó la muerte. Pero hermanos, Cristo venció la muerte por nosotros. Eso es una gran esperanza para nosotros, hermanos. Y es algo de verdad que emociona escuchar esas palabras que Jesús dice en Juan 11, 25, 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y termina Cristo preguntando, ¿crees esto? Hermano, yo les pregunto a ustedes, ¿crees esto? Continuamos con nuestra última frase del versículo 18, hermanos. Dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. A fin de, más bien, el fin de todo, hermanos. Todo lo que acabamos de ver, hermanos, es para que Cristo tenga el primer lugar en todo. Es decir, Cristo, vamos a hacer un pequeño resumen. Cristo es la imagen de Dios que tomó carne y le dio a conocer. Cristo es el que tiene honor y supremacía sobre todo lo creado. Es el agente de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es eterno y quien sostiene todo. Cristo, quien también es cabeza de la iglesia, es el líder, la fuente, el origen de su iglesia. Cristo, quien es también el principio de esta nueva creación, su iglesia. Cristo, que también es el primero en resucitar de entre los muertos para no morir más, dándonos esperanza. Todo esto, hermanos, el fin de todo esto es para que siempre, por los siglos de los siglos, por sobre todas las cosas, Cristo tenga siempre el primer lugar en todo. Cristo supremo por sobre todas las cosas. En la iglesia, en la creación, en la salvación y aún en la muerte y resurrección, nuestro Señor Jesús ostenta o tiene los títulos y privilegios de primogénito. Él es el preeminente sobre todo y todos. Él es supremo sobre todo. Y hermanos, esta tarde, después de haber escuchado estas grandes verdades acerca de nuestro Señor y Salvador Cristo, el llamado, hermanos, esta tarde es a que Cristo, como lo leíamos al final,
Cristo sea el primero también en nuestras vidas y en nuestra adoración, hermanos. Toda la creación fue hecha, hermanos, para dar gloria a su Creador. Entonces, Jesús debe ser exaltado y debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, hermanos, y en nuestra adoración. Cristo es Señor de la creación, es digno de nuestra adoración, es digno de nuestra lealtad, es digno de nuestra admiración. Esto va más allá, hermanos, de cantarle. Claro que cantamos y le damos gloria a nuestro Dios por medio de la voz. Pero, hermanos, esto refleja, o se refleja más bien en una vida sincera de obediencia a Dios. Una vida de sometimiento a la palabra de Dios. Reconociéndole en todos nuestros caminos, haciendo todo para la gloria de nuestro Salvador. En nuestros matrimonios, como padres, como hijos, en nuestros trabajos, en nuestro servicio a la iglesia. Todo, hermanos, para su gloria y honra. Salmo 95, 3 al 7 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos, postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Adoremos a Cristo, postrémonos ante Cristo. Doblemos rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Sinceramente, hermanos, una vida de adoración a Dios. Y por último, hermanos, y segundo, tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, el cual amó y murió por ella. Y como dice Efesios 5, que algún día nos presentará santos y sin mancha. Hermanos, que entre nosotros, entre su iglesia, entre su pueblo, entre su nueva creación, tengamos la misma actitud de humildad, unos para con otros. Hermanos, el creador de todo se humilló y vino a este mundo a morir por nosotros. El quien es Dios y supremo sobre todo, tomó forma de hombre y se humilló. Tenemos una gran oportunidad a continuación en nuestro potluck para poder empezar a practicar esto, hermanos. Lo que dice Filipenses 2, de 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, hermanos, meditemos en estas verdades, meditemos en lo que leímos del cuerpo, hermanos, de la unidad que debería de haber. Y toda la gloria sea nuestro Dios, hermanos.